Habla el profesor Víctor Manuel Anchey Cabringas. Porque nos parece muy importante lo que vamos a plantear. Creo particularmente que es una buena nota con respecto a lo que se refiere al magisterio. En primer lugar, permítame presentarle a ustedes que estamos aquí en la mesa el ex secretario general de la sección 7 y actualmente diputado federal, el compañero Amadeo Espinosa Ramos. También se encuentra el profesor ex secretario general de la sección 7, Rosendo Galíndez. Está también aquí el ex secretario de Educación en el Estado, el profesor Javier Álvarez. Y está también la profesora Carmelita Santos, luchadora del grupo colectivo magisterial. Está con nosotros el profesor Arturo Novillo, que prácticamente encabeza también el grupo colectivo magisterial. Está el profesor Abel Cadena, que forma parte también del grupo, el maestro Faustino Díaz, que forma parte del Frente Amplio y Plural, y un servidor de ustedes, Víctor Ancheita, que está a cargo de la coordinación de todo el proceso. Bien, les traemos aquí un boletín de prensa que se los vamos a entregar en un momento más, pero como antecedente decirles que al final de cuentas el proceso del relevo seccional ya está a la vuelta de la esquina y que por ello al llamado que nos hemos hecho todas las fuerzas, todos los referentes contra lo que podemos llamar el episodio más corrupto y más negro de la sección 7 que encabeza el actual secretario general Gómez Fámaca. Hoy nos presentamos ante ustedes de manera unitaria todos los frentes, todos los referentes que vamos a luchar por construir una planilla de base en la próxima elección, que es en el mes de marzo. Dice así: a los trabajadores de la educación de la sección 7, a los medios de comunicación y a la opinión pública. Ante el inminente proceso del relevo de la dirección de la sección 7 y CENTE de Chiapas, pactado y acordado la semana pasada entre el Comité Ejecutivo Nacional y el propio Comité Ejecutivo Seccional del CENTE, previa aceptación de la sección 7 de respetar el nuevo reglamento de elecciones de comités seccionales, consistente en que este proceso debe ser mediante el voto universal, personal, secreto e intransferible, los que conformamos el Frente Amplio y Plural en principio y ahora en unidad con otros referentes como Red Magisterial, Colectivo Magisterial y la Asociación Estatal de Supervisores y Jefes de Zona de Educación Indígena, Asociación Civil, hemos decidido unir todos nuestros esfuerzos cuantitativos y cualitativos para conformar una auténtica planilla de base y confrontarla en la próxima elección, a la que presentará el actual grupo de la UTE que encabeza el actual líder Pedro Gómez Fámaca. La descomposición del movimiento magisterial como el instrumento de lucha de los trabajadores, provocado por una inaceptable corrupción en la Caja de Ahorro y Préstamos, en el Fondo de Ahorro para Beneficio Social conocido como FABE, en el robo que perpetraron de los anteriores bonos de jubilados, pensionados y homologados, y en los recursos del propio sindicato, aunado además a la violación sistemática de los derechos de todos los agremiados que no coinciden con sus prácticas autoritarias y fascistas, y en la ausencia total de propuestas serias, viables y consensuadas para resolver los múltiples problemas que ocasiona la inaceptable ley secundaria del SICAM, nos permitimos dar a conocer a los medios, a los trabajadores de la educación y a la sociedad en su conjunto los 5 ejes de nuestra propuesta. Primero, construir una planilla competitiva emanada de la base magisterial, no estructurada por delegados, sino de la plataforma de la base de los trabajadores. Por ello será una planilla de base, de donde fluirán los compañeros y compañeras
con los mejores perfiles de servicio, responsabilidad y respeto a los derechos de todos los trabajadores sin condicionamiento político ni ideológico. Número 2. Construir una propuesta seria, firme, responsable, consensuada y viable ante la UCICAM para modificar, adicionar, eliminar, ajustar o lo que se crea necesario los conceptos, elementos y demás articulados que hoy obstaculizan el buen desarrollo de los procesos de cadenas de cambios, tanto de centros de trabajo como de zonas escolares, de incremento de horas en secundarias generales y secundarias técnicas, de promoción y ascenso a funciones directivas y de supervisión, de contrataciones y del incremento al techo financiero para la promoción horizontal y demás incidencias que descarten cualquier violación a los derechos laborales de todos los trabajadores de la educación. 3. Realizar auditorías internas y externas, tanto a la Caja de Ahorro como a FABE, que lleven a la total transparencia de dichos recursos, satisfaga y deje totalmente satisfechos a los socios del manejo pulcro de sus ahorros ante la indiscutible percepción y en muchos casos ya probados del saqueo y robo que el actual Comité de Administración, en contubernio con los UTE del propio CES, han hecho y que, por si fuera poco, desean total impunidad. Número 4. Regresarle a la sección 7 su función fundamental de ser abanderado de sus demandas más sentidas, gestor permanente ante todas las instancias, defensor de los derechos de todos sus agremiados sin ninguna condición política ni ideológica, devolverle su poder de negociaciones transparentes y defender, pero en serio, la educación pública, entendiéndola como el instrumento de nuestro trabajo y el desarrollo de las comunidades. 5. Declaramos que esta planilla de base tendrá como lema rescatar el movimiento magisterial para ponerlo al servicio de los trabajadores de la educación pública y de la sociedad. Elevamos, pues, nuestra convocatoria a todos los compañeros y compañeras trabajadores de la educación agremiados a la sección 7, a todos sin distingo de ninguna tendencia política o ideológica, para conformar la más amplia unidad posible que permita un triunfo inobjetable. De esta forma, eliminar de forma definitiva al actual nefasto grupo de la UTE que encabeza el impresentable, neocharro y corrupto Pedro Gómez Bámaca, que tanto daño le ha hecho al magisterio, a la educación y a la sociedad. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, enero 17 del 23, y firman el boletín Unidad Magisterial, la Asociación Estatal de Supervisores y Jefes de Zona, de Educación Indígena, Asociación Civil, el Colectivo Magisterial, la Red Magisterial, el Movimiento Democrático Uxtepeque, el Grupo Institucional y el Movimiento Democrático Anchoitista. Ahí tienen ustedes, y únicamente les quisiera pedir si alguien quiere aportar a Trinidad antes de que pudieran venir algunas preguntas y respuestas. ¿Me permite? Sí. Algunos de nosotros estamos en esta mesa exclusivamente para brindar solidaridad a este esfuerzo unitario que nos parece muy importante. Como ustedes saben, tenemos algunos de los que aquí estamos responsabilidades, pues que no vamos a buscar ninguna posición dentro del sindicato actualmente. Vamos a expresar nuestra solidaridad con nuestros compañeros porque pues, ocupamos allí en el sindicato desde el inicio del movimiento magisterial posiciones importantes, ¿no? En mi caso yo fui secretario de Trabajo y Conflictos en el primer comité seccional democrático de Manuel Hernández, fui secretario de Orientación Ideológica con José Domingo Guillén Ramos, fui secretario de Promociones Económicas con Julio Peralta y fui finalmente secretario general de 1994 a 1998. Nos tiene aquí únicamente nuestro deseo
de que haya un verdadero proceso democrático, que las bases verdaderamente participen como el proyecto que se está enarbolando aquí, de que las bases sean las que propongan los candidatos y en un proceso verdaderamente democrático se construye una planilla plural con muchas expresiones, que no sea solamente de un grupo sino de muchos grupos, y que nos permita llegar unidos al cambio del comité ejecutivo seccional, con un comité que defienda verdaderamente los derechos laborales y las promociones de los trabajadores de la educación. Ese es nuestro deseo, a ese propósito nos sumamos y esperamos que ese proyecto, yo creo que va a terminar con un éxito rotundo, porque sabemos de las inconformidades que hay en nuestros compañeros en todas las partes del estado de Chiapas. Es cuanto les quería yo comentar. Gracias. Para que no se olviden que es el Estado, que es Juan. El que acaba de hablar es el diputado Amadeo Espinosa Ramos. También entonces lo que nos acaba profesor de decir de es que en la profesión. sección 7 hay corrupción, han indicios o tienen pruebas de que hay corrupción, y dos, de intento de imposición de una nueva dirigencia sindical. Sí, de hecho no es nuevo. Hemos venido denunciando las corruptelas del actual dirigente de la sección 7, pero sobre todo del grupo hegemónico, la UTE. Eso lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Así que aquí ratificamos que efectivamente, a tu pregunta, compañero, es una inaceptable corrupción en todos los órdenes de la vida interna de la sección 7. Y el segundo punto es que efectivamente ellos van a querer prorrogar su mandato a través de incondicionales, obvio, porque tienen impunidad. Sin embargo, aquí estamos nosotros para decirle al magisterio, a ustedes y a la sociedad, que vamos por la construcción de una planilla de base, emanada de base, para que podamos confrontarla en el proceso que viene. De hecho, es un deseo de ellos. Además de Gómez Bama, ¿a quiénes más señalan ustedes que están involucrados en este proceso? Pues no podría precisar una lista de nombres, pero lo dejo como la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, que es quien tiene hegemónicamente el poder y que lo encabeza Pedro Gómez Bama. Con estas irregularidades en el tema económico, vemos varias desvíos de recursos. Se crea en su momento una nueva caja de ahorro alternativa, digo, a final de cuentas es Bama. ¿Qué datos tienen en concreto con respecto al tema económico? ¿Cuántos millones se pudieron haber perdido? ¿O ya hay demandas en contra de Pedro Gómez Bama, que actual dirigente de la sección 7? A ver, vamos a precisar este asunto, porque no nos queremos meter en particularidad. La Caja de Ahorro, que fue fundada en 1999, ha sido sujeta de muchos procesos de saqueo en el transcurso de 2010 a la fecha. Y muchos datos ya están constatados, pero es obvio que entre ellos, como se dice coloquialmente, se tapan con la misma sábana e informan datos que no coinciden con una realidad latente, porque en una ¿cómo se dice? En una declaración que particularmente yo hice, yo confrontaba datos del dinero, del capital, perdón, en un tiempo determinado, con igual tiempo de ellos y con faltantes que van de muchos cientos de millones de pesos. Entonces, ahorita tenemos los datos de ellos, pero nosotros sabemos que no son los datos. Eso es muy importante. También otro aspecto que yo creo que debemos mencionar es de que la gente tiene esa percepción, lo sabe, lo siente y lo ha probado. Tan es así que hubieron más de 3,000 maestros que se retiraron de la Caja de Ahorro este año, indicando con ello la desconfianza total que se tiene con el manejo de los recursos. Por eso el punto es claro, no vamos a exigir, porque si triunfamos, vamos a realizar auditorías internas y externas para que arroje transparencia en el manejo de los valores. Maestro, en esta mesa hay algún aspirante o algunos aspirantes a la dirigencia de la sección 7, por ejemplo, en este tema de
de la parte de recursos, el maestro Faustino, que es presidente actual de una caja de ahorros, podría ser una alternativa o hay nombres? Buena pregunta, buena pregunta. Hasta ahorita no tenemos nombres. Puede haber, o sea, aspirar es legítimo, pero esta unidad, este grupo unitario de varios frentes, de ninguna manera está en el rejuego de que pudiéramos aceptar como aspirante a fulano o a fulano. Eso será decisión del trabajo de las bases que vamos a hacer. Los Por eso estatutos no se Carmelita, lo prohíben, siento que es la ¿no? única mujer que vemos acá y nunca ha tenido el sindicato, la sección 7, una dirigente mujer. ¿Qué le parece que lo dejemos con la respuesta de hace rato? Puede tener ella, como cualquiera de los que están presentes o no presentes, aspiraciones y es legítimo. Pero eso tendrá que ser consensuado con los trabajadores. Los estatutos, ¿A qué fecha tendrán el nombre del candidato que va a contender en la elección de los presidentes? Más o menos así, en aproximadamente 3 semanas y media, tendremos ya el consenso de la base de quién encabezará y quiénes formarán parte de esa planilla de base. profe Chaita, los estatutos no le prohíben a ninguno de los que están al frente de esta mesa, en este frente amplio y plural, poder registrarse Pues para la Secretaría habría General. que ver la particularidad de alguien, pero de manera general los estatutos recogen la aspiración de todos los que están inmersos dentro de la sección 7. Ahora sí, quienes no están llamados, pero no por estatuto, para aspirar, pues los que están allí en la urbe de la sección 7, porque no quisieran que llegara alguien que obviamente sea fuera de su cuota de poder. Así es. Gracias. ¿Cuándo será la elección entonces? No, pues la convocatoria se va a emitir el 20 de febrero y de allí depende de la convocatoria, se marcarán los tiempos para el momento de la elección, que por cierto, para aclarar, no va a ser como es tradicional a través de delegados a un congreso, sino que va a ser un voto universal, libre, secreto e intransferible, como lo dictamina el nuevo reglamento de elecciones del comité seccional. ¿Cuántos maestros van a participar en